Gracias a toda la gente que nos sigue, tanto por el Facebook Vida Nueva para Denver, como por el canal de YouTube Vida Nueva para el Mundo Denver. Aquí nos encontramos en la ciudad de Denver, Colorado, ya con 12 años de haber iniciado esta obra, por la gracia de Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos en forma expositiva y nos encontramos en el capítulo 4. Ya no hacemos resumen, hemos estado aprendiendo sobre la naturaleza de la salvación, que es solo por fe, mediante la gracia, aparte de la ley, sin la ley, aparte de toda obra humana. Ahorita lo vamos a explicar, el mensaje es precioso el día de hoy, y hemos estado estudiando la doctrina de la gracia, la doctrina más importante de toda la Biblia. Y si entendemos la doctrina de la gracia, vamos a entender perfectamente la ley, cuál es su función, la santificación, absolutamente todo, ¿verdad? Déjenme decirle que siempre que se predica esta doctrina de la gracia, existe la posibilidad de haber malas interpretaciones. Esto es natural. Existe la posibilidad de que se malentienda, de que se malinterprete lo que estamos predicando, y lo voy a aclarar. Una de las malas interpretaciones es pensar o afirmar que la doctrina de la gracia enseña que Cristo nos salvó, pero además de eso tengo que guardar el día sábado. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, los sabatistas sostienen esto, que hay que seguir guardando el sábado, que hay que seguir guardando diversas cosas que ya no están vigentes en la ley, ¿verdad? Otra mala interpretación cuando se enseña la doctrina de la gracia es que sí, Cristo nos salvó, pero además tengo que ir a la sinagoga los sábados, tengo que danzar, tengo que dejar de comer carne de puerco, dejar de comer camarones, me tengo que circuncidar, todo eso lo tengo que hacer, si no, no hay salvación completa, ¿verdad? Y cuando decimos guardar el Shabbat, hermanos, porque hemos conocido hermanos judíos mesiánicos y sabatistas, cuando decimos guardar el Shabbat, el sábado, es de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado. Y encuentra uno toda clase de extremos, como dice el doctor Armando Alducin Fletcher en Israel, ni el botón del elevador aprietan absolutamente nada, apagan todas las luces, nada hay que hacer. Otra mala interpretación cuando estamos enseñando la doctrina de la gracia, maligna la interpretación, es decir que la doctrina de la gracia le permite al cristiano pecar, porque salvo siempre salvo y puedo ya vivir como yo quiera. Esto es terrible, tremendo. Y estos grupos legalistas imponen la ley y sus mandatos y las ponen sobre las ovejas, ¿verdad? Los legalistas. Y como dijo Cristo, cargas que ustedes mismos no llevan. Y entonces dicen, sí, Cristo te salvó, pero tienes que mantener tu salvación, tienes que vivir en santidad, no puedes ya pecar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Por eso les pusimos ese material, el antinomianismo, quiere decir anti, en contra de, nomos, ley, en contra de la ley. Gente que cree que nosotros al enseñar la doctrina de la gracia estamos diciendo que la ley ya no existe, que ya no es vigente, que ya no hay que guardarla, que ya no hay que hacer nada. Es una mala interpretación, pues le cortamos al Antiguo Testamento. Esto se llama antinomianismo. Y el nomianismo, lo otro, ¿verdad? La gente que está, los legalistas que ponen la ley y la exaltan sobre la gracia. Todos estos errores extremos que dañan absolutamente la centralidad de la Biblia, ¿verdad? Entonces, este antinomianismo en contra de la ley quiere decir que la ley moral no se aplica ya a los creyentes. Imagínense que yo aquí les estoy diciendo, ya no vale nada, ya el Antiguo Testamento no lo leas, ya no se aplica la ley moral a nosotros que somos creyentes. Esto se llama antinomianismo. Esto es un error bíblico completamente. Y ahorita al final voy a concluir diciéndoles el balance de cómo se mantiene la gracia y cómo el cristiano tiene una obligación moral y entendiendo la gracia de cómo vivir delante de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que para ser salvos tenemos que hacerlo
por fe sin las obras de la ley. Lo hemos estado estudiando en el capítulo 4 y nos encontramos en el verso 13 y vamos a terminar la porción del verso 13 al 25 en el capítulo 4 y vamos a comenzar a leer. Antes de meternos a esto, bueno, de una vez, desde el 13 vamos a comenzar a leer. Romanos 4, verso 13, Pablo todavía enseñando que nadie puede ser justificado por la ley. Entiéndame, nadie, ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Abraham vivió 430 años de que la ley fuera dada y fue justificado él. Imagínense nada más. Dice así el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de la herencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Aquí Pablo nos está resumiendo absolutamente todo de lo que hemos estado aprendiendo. Ahora, véngase ahí y recuerde que siempre ponga un separador en Romanos. Véngase a Gálatas, se lee Gálatas y Romanos, se complementan. Gálatas 3, y vamos a ir bien, como un rompecabezas poniendo piezas. Gálatas 3, escuchen muy bien la terminología. Gálatas 7, mire lo que dice. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Ese pacto que Dios tenía a través de la simiente con Abraham de Cristo, la ley no lo abroga, no puede abrogarlo, ¿verdad? Para invalidar la promesa. Fíjese en los pasajes que estamos diciendo, ¿verdad? Abraham no guardó la ley, no hizo ceremonias, no existía la ley, creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Pablo dice que Abraham fue justificado 430 años de que fuera dada la ley. Hermano, ponga atención con esta introducción que le dije. La ley no justifica. La ley no justifica. Cualquier persona que te diga, pero yo me porto bien, casi la guardo toda, no te sirve. Con un punto que falles, todo absolutamente queda invalidado. La ley no justifica a nadie absolutamente. Ahorita vamos a explicar por qué entonces la ley y cuál es la función, que lo hemos tratado de estar explicando, ¿verdad? Romanos 4 de vuelta y ahora vamos al verso 14. Recuerde que vamos verso por verso del 13 al 25. Una de las más, si no la más importante manera de predicar es la manera expositiva, además de los tópicos, además de los temas, además de las series como la que va a abrir Andresito de la iglesia cristiana, medieval, primitiva, todo esto, verso por verso los libros de la Biblia. Verso 14, Romanos 4:14, ponga mucha atención, porque si los que son de la ley son los herederos, fíjese, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, si los que están en la ley diciendo yo guardo la ley para heredar, porque si los que son de la ley son los herederos, fíjese lo que sucede, vana resulta la fe y anulada la promesa. No te sirve, hermano, no te sirve estar creyendo que guardando la ley vas a ser justificado por el Señor, ¿verdad? Dice que vana es la promesa, vana es la fe y anulada la promesa. O sea, ¿qué es lo que sucede para cuando seguimos queriendo guardar la ley como medio para lograr la salvación? Resulta vana la fe, se anula la promesa. Eso es lo que sucede. Invalidamos la promesa de Dios. La promesa de Dios queda anulada. Esta palabra en el griego es destruir. O sea, está hablando simbólicamente, destruyes la promesa de Dios bajo la ley. Esto no puede ser, ¿verdad? Entonces, si la promesa de Dios, fíjese lo que le voy a decir, si se recibe solamente mediante cumplir la ley, entonces ya no es fe. Entonces ya no es fe.
Y mire lo que sucede, verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si voy a ser justificado guardando la ley, como voy a fallar el cumplir la ley, voy a recibir la ira. Porque nadie puede guardar toda la ley, eso ya lo sabemos. Acuérdese la introducción, no estamos diciendo, no necesita usted cumplir, no necesita usted hacer nada, ¿verdad? La ley, ahí le va, la ley es buena, lo que es malo es nuestra carne, ¿ya? ¿Sabe qué es la carne? Nuestra capacidad de poder cumplir la ley falla, no se puede, no se puede. Por favor, levántese aquí el que no peca. A ver, increíble, ¿verdad? Nuestra carne es nuestra capacidad de guardarla, falla, no podemos. Hermano, pero yo tengo un hermano que le echa muchas ganas al asunto y cree que puede ser salvo por ser bueno. Ahí le va a Santiago 2:10, no se vaya de ahí, Santiago 2:10. A ese hermano que le echa muchas ganitas, échale, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace culpable? Si yo no tomo, hermano, no, yo no tengo vicios ni fumo, ay, Ave María Purísima, no, ¿por qué tal criticas? Y siempre vamos a tener algo, hermano. Le hablo un día a Armando y le digo, Armando, fíjate que he estado estudiando esto, este hombre maravilloso de Dios, y le hallé, porque a todo hay que expurgarle y sacarle espinitas, a todo, a la Biblia, a todo, a Francisco Méndez, muchas. Y le digo, y le encontré esto y me dice, Armando, ¿quién no tiene espinas? ¿Quién no tiene espinas? Y lo sabio es, cuando tú tengas un material bueno, cuando tú escojas, quítale la espinita, como el pescado, y cómetela, ¿verdad? Entonces, la ley es buena, pero hay que cumplirla toda, nadie podemos, y ahorita vamos a ver. Si se quebranta un poquito, la rompemos todas. Romanos 3:20, regresamos a Romanos. Yo sé que lo estoy bombardeando con diferentes. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ahí está la Biblia, el Espíritu a través de Pablo, ya que por las obras de la ley, dígamelo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, vamos a la pregunta, entonces ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3, le dije que pusiera un separador ahí en Romanos. Gálatas 3:19. Fíjese lo que pregunta Pablo para que quede usted satisfecho. Pablo directamente a usted, ya no yo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, ¿se acuerda? A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hay que leerlo 2 y 3 veces para entender perfectamente. Acuérdese que esa simiente venía a Cristo. Desde allá, desde Abraham, ya le había prometido el Señor un redentor. Desde ahí ya Abraham ya había creído y creyó en muchas cosas. Ahorita vamos a ver en qué debemos de creer, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en Gálatas 3, verso 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra ayo quiere decir una nana, un tutor que lleva a un niño así y lo lleva donde tiene que llegar. La ley fue nuestra nana, nuestro ayo, y nos llevó a Cristo, nos enseñó, nos dijo, no puedes tú por ti mismo, y nos llevó a Cristo a caer de rodillas, a decir, Señor, solo contigo hay justificación, ¿verdad? Entonces, dice verso 24, 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Qué cosa más tremenda, hermano. Qué tremenda. Sí, la ley nos muestra nuestra necesidad de Cristo, ya lo vimos, lo hemos explicado con el ejemplo de un espejo, que te levantas en el espejo. El Cristian que nos llevó ahora todo despeinadote, así que se ve en el espejo, ya le dije que lo voy a peinar, le voy a cortar el pelo.
Es que, ¿para qué te sirve el espejo si no vas a hacer nada? O sea, me estoy viendo yo aquí el barrote que traigo aquí, mire, y acá, ¿y qué estoy haciendo? Ahí me está mostrando la ley, la necesidad de arreglarme, de ir con Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Regresamos a Romanos y vamos a ver algunos principios de la fe. Porque el otro día me dice una persona, lo importante es tener fe. Él tiene sus buditas. Perdón, tú ya tengo que decirlo, tiene sus buditas. Él trae buditas por aquí, buditas por acá, buditas por acá. Lo importante es tener fe. ¿En qué le digo en eso? Fíjese, ¿en qué hay que tener fe? ¿En qué vamos a tener? Es que tengo mucha fe. ¿En qué? Esto es bien importante, hermano. ¿En qué? Véngase a Hebreos 11, 1 y 2. Y ahorita vamos a regresar a Hebreos porque es el salón de la fama de la fe, donde están los grandes personajes, que todos con espinas también, pero aquí es la definición más exacta y más preciosa de lo que es la fe. Escuche las palabras. Es pues la fe, ahorita vamos a decir fe en qué. Es pues la fe, ¿la qué? Certeza, o sea, no hay duda de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. O sea, yo no puedo estar, ay, a ver si sí, a ver si no. O sea, yo tengo esa certeza y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Ahora, la base de esa fe, hermano, la base de esa fe es la gracia de Dios. Y el objeto de esa fe es Jesucristo. Yo tengo fe en Jesucristo y que a través de creer en Jesucristo, la gracia de Dios viene y entra en mí y entonces soy justificado por fe en Jesucristo. Esto es importante, ¿verdad? Le voy a decir qué es la gracia. Otra definición, Gavia tiene algunas, me han dado muy buenas, pero ahí le va lo que es la gracia. Las riquezas de Dios para usted a costa de Cristo. Las riquezas de Dios para usted a costa de Cristo. También recuerde que Romanos dice que para ¿quién es la fe? ¿Para quiénes? Está disponible esta gracia para todos los que creen en Él. Es universal. No es para grupos, hay grupos, cuidado con esos grupos. Hay una teología, es de lo que menos conoce la mayoría de la gente, hay una teología reformada. Y hay hermanos muy buenos, muy sanos, pero hay teología reformada que se llama hipercalvinista, están en el extremo y ellos dicen y enseñan que Dios escogió a unos para salvarse y Dios escogió a otros para condenarse. Imagínate que yo nazco, Francisco Méndez, y me dicen, no, pues tú eres de los que escogió Dios para condenarse. Ni a Judas, dice la Biblia que hasta el final lo amó y hasta el final le dio chance. Esto se llama hipercalvinismo. El creer que Dios escogió a unos para salvarse y a otros para condenarse. Y son bien filosos, escucha la pregunta, te dicen, pero Dios, esto se llama el preconocimiento de Dios. Dios ya sabe todo. Dios no está esperando el día de mañana, ni octubre, ni nada. Dios ya sabe todo, absolutamente todo. Se llama el preconocimiento de Dios. Entonces, te dicen así, si Dios ya sabía que José Luis se iba a perder, entonces ¿para qué creó a José Luis? Conclusión, lo escogió para perderse, no es cierto. ¿Me estás siguiendo? Dios le dio a José Luis la misma oportunidad que te dio a ti, que me dio a mí, y José Luis ejerció su libre albedrío, la voluntad que Dios le dio para escoger voluntariamente seguirle, servirle y ser salvado o no. Entonces, cuidado con esta teología hipercalvinista que dice que Dios escogió a unos para salvarse y a otros no. ¿Qué dice la Biblia por todos lados? Porque Dios no quiere que nadie, sino que todos procedan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Todos, aquel que en Él cree. Es universal esta gracia, hermano, es universal, ¿verdad? Para todos los que tengan. Ahora sí vamos a ver en qué. ¿Fe en qué, verdad? ¿En una figura de barro? ¿En un escapulario? Ahí les enseño el que traigo aquí. ¿En un escapulario? ¿En el banco? Mejor abajo del colchón. ¿En el avión? Se caen también. La próxima vez que suba al avión. Ayer, el canijo Cristian nos mandó por el precipicio.
Fuimos por una carretera que ahí estaba el precipicio y el Marlon decía, qué horrible, ya no me quiero ir todavía, quiero estar aquí, no quiero ir al cielo todavía. Y yo le decía al Héctor, hazte para allá, hijo. Y el Rafita, ya saben que no sabe vacilar, toca la raya blanca, te digo, te surto a ti y a él si tocan la raya blanca, hijo. O sea, hasta abajo el precipicio. Y pues tenía yo que creer en el Héctor y dije, pues tiene años manejando, brother. Horrible, horrible el precipicio hasta abajo. Porque vas así y ahí está, pero bien alto. Estamos en ¿qué? 13,000 pies de altura, hermano. Chulos los rumbos que escoge. Qué bárbaro. Abraham creyó en el poder de Dios, creyó en Dios, creyó en Él, en el poder de Dios, hermano. Fíjese cómo, aquí lo vamos a ver. En la promesa que Dios le dio acerca de ser papá, tenía 75 años Abraham, ya viejo, 75, y su mujer era estéril y ya se le había pasado la edad, y le dice Dios, vas a tener un hijo. ¿Sabe cuánto se tardó esa promesa? ¿Sabe cuánto se tardó? 25 años. ¿Y usted en un mes se desespera? 25 años, y ahorita les voy a enseñar algo que no había visto. Un año antes le dijo, ya el año que entra ya vas a tener el niño. Entonces, Abraham creyó en Dios, en el poder de Dios. ¿Sí? Primero, en el sentido de que sería papá siendo viejito. Aunque duró 25 años para cumplirse la promesa, se cumplió. Y todas las promesas de Dios se cumplen. Todas las profecías de la Biblia se han cumplido y las que no se han cumplido se van a cumplir. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas. Se van a cumplir, hermano. Todas, absolutamente, ¿verdad? Para que siga orando por el hijo, la esposa de tu hijo. Para que sigas orando por el esposo de tu hija. Que Dios le mande un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hay que estar orando por eso, hermano. Sandrita oró por todo el tiempo por los esposos y ahí está la niña de la Morgan y el Orion, ahí está su matrimonio, ya tenemos una nieta y gracias a Dios ahí va bien. El sábado en la noche, el viernes en la noche me tocó exponer a mí con los varones y con libertad hablamos de todo, ya las conozco a todas, nos contó todos sus esposos, me contaron todo. Y me dijeron, no le diga nada a mi esposa, pastor, por favor. No es cierto. No, en la que me meto, no. No, ¿sabe qué pasó? De veras, o sea, yo les dije, cuando aprendamos a acercarnos cada vez más, a hablarnos a nuestro corazón, hay que ser, cuando te diga alguien, no comparte esto, hay que ser confidentes. Hay que ser a nadie, es que esto es importante para que no se pierda la confianza. Entonces hablamos muy bonito de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas. Esto es importante, ¿verdad? Ahora, uno de los temas que le puse ahí en la mesa de materiales, le dije a Andresito, a Rafita, Abraham, yo no sé si usted sabe que Abraham era sin H y Dios le cambia el nombre con H. ¿Sabe qué quería decir Abraham sin H? Padre de muchos. Imagínense cuando llegaban los amigos de Abraham y le decían, Abraham, padre de muchos, ¿cuántos hijos tienes? Ni uno. Ni uno. O sea, ¿qué onda, no? Y ahí venía la promesa, hermano. Ahí venía la promesa. Después en Génesis 17:5, todavía para hacerlo más difícil, como Dios, vamos a leerlo, Génesis 17:5. Y por ahí dice en Apocalipsis que algún día se nos va a dar un nombre nuevo también a nosotros, hermano, que tiene que ver con el carácter de cada uno. Mire lo que le dice desde el 4, se postra Abraham y le dice, he aquí mi pacto es contigo, le dice Dios, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. O sea, de ser padre de muchos, ahora es padre de multitudes. De multitudes, porque los que somos de la fe de Abraham, somos hijos de él espiritualmente, de multitudes. Esto es precioso. Todos somos hijos de Abraham espiritualmente por creer en la fe
en Jesucristo a través de la gracia. Además, Abraham, ¿en qué creyó? Qué importante es en qué creemos, en qué creyó. Cuando pide Abraham, Dios a Abraham, ¿qué le pide? Lo más grueso, ¿qué le dijo? Nace el Isaac y le dice, ese hijo que yo te di de la promesa, tráemelo porque lo vas a sacrificar para mí. O sea, la cosa era sangrienta, con cuchillo, o sea, como se sacrificaba antes, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, y ahorita se lo voy a leer, vamos a leerlo de una vez. Romanos 4, y vamos a leer los versos. Del 17 en adelante. Como está escrito, he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, escuche, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, escuche, en la fe al considerar su cuerpo. O sea, se veía ya viejito. Los que se ven al espejo en la mañana y dicen, Chirrión, ¿qué pasó? Ya estoy envejeciendo. Se veía él, no se debilitó en fe al verse ya como muerto, dice, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham creyó, ahí le va, en el poder de la resurrección. Lo increíble es esto, ahí en Génesis todavía 17, 18, 19, 20, 21, todavía no existía la doctrina de la resurrección en la Biblia. Todavía no estaba, todavía no se había. Abraham de alguna manera, y esto ahorita se lo voy a mostrar en Hebreos, Abraham de alguna manera, ¿sabe qué dijo? Dios me prometió a Isaac, me dijo, en Isaac te será dada descendencia, y ahora me pide que lo mate. Seguro él lo va a resucitar, seguro él lo hace vivir otra vez, porque usted ve a Abraham que levantó el cuchillo. O sea, no dijo, a ver, ya me paro. No, él iba ya a darle, pues. Y dice que le detuvo el ángel la mano y le dijo, no, ya vi que me has dado y que me das lo que yo te pedí, ¿verdad? Esa es la historia en una porción, hermano. Abraham lleva a su hijo al monte a sacrificarlo y le dice, dame tu hijo, tu único hijo, sacrifícalo para mí. Abraham obedece, alza el cuchillo y le dice, no le hagas ningún daño. No sabía Abraham, pero confió en que si mataba a Isaac, su único hijo que Dios le prometió, de alguna manera, sobrenaturalmente, lo iba a traer de los muertos nuevamente. ¡Qué increíble! Cuando no existía la doctrina de la resurrección en la Biblia. Ahí le va el tesoro, el filete para el día de hoy. Esto no lo podríamos saber si no es por el libro de Hebreos. Véngase, Hebreos. Alabado sea el Señor, la Biblia, parte por parte. Y le tengo que leer, permítame leerle los primeros 19 versos porque no me puedo saltar, porque viene ahí un montón de cosas y hoy estamos hablando de principios de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, fíjese, hasta la creación, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya lo vimos cuando estudiamos Génesis. Dios dijo y empezó la creación, ¿verdad? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. De alguna manera Enoc creyó tanto en Dios que Dios se lo llevó, fue la primer figura de un rapto, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerde que no había llovido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí venimos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, ahí está Abraham, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, vea qué precioso, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Muchos vivieron por fe y no alcanzaron a ver cumplidas esas promesas, pero se cumplieron. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí viene, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Escuche, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Y así seguimos, y Abraham creyó en la resurrección, en el poder de Dios para levantar a Isaac, su hijo, ¿verdad? O sea, no hay de otra. Dios le dijo, mata a tu hijo Isaac, y le prometió que a través de él vendría la descendencia. La única forma es que Abraham creyó que Dios le podía levantar de los muertos, ¿verdad? Ahora, venga a Romanos otra vez, Romanos 4. Qué cosa más preciosa la palabra. Y le vuelvo a hacer énfasis en algunos versos. El 18, él creyó en esperanza contra esperanza, esperanza humana, hermano, para llegar a ser padre de muchas gentes. O sea, sin esa esperanza humana, creyó en Dios, en todo lo que tenía, ¿verdad? Y le quiero decir algo, una aplicación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en la imposibilidad? O sea, no se ve, aquí esto es imposible. ¿O cuántos de nosotros hemos visto en la desesperanza? Charros, esto no tiene escape. Mire lo que dijo John Wesley. Escuche, la fe se ríe de las imposibilidades. La fe se ríe, es donde trabaja el Señor, en las imposibilidades. En las imposibilidades. Esto incluye, escuche, esto incluye la ayudadita que Sara le quiso dar a Dios, diciéndole a Abraham, por favor, éntrale con la sirvienta Hagar, y lo voy a tener que decir porque ayer teníamos una discusión teológica ahí que venían el Anderson, el Rafita, debatiendo cuchillo con cuchillo, acero con acero. Y que si los muertos, y que si Dios puso a este presidente, y que no lo puso, que sí lo puso, que lo permitió, que no lo permitió. Entonces Sarita, hay que decirlo, Sarita titubeó, Abraham titubeó, por una pizca, y fue allá y dijo, no, pues voy. Y entonces tenemos un conflicto mundial, hermano, entre árabes y judíos que son primos. Los árabes vienen de Ismael, y los judíos vienen de Isaac. Échese ese trompo al uña. Todo esto dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Verso 19 de ahí del capítulo 4 de Romanos. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto cuando se vio al espejo ya con arruguitas, ¿verdad?
él seguía diciendo, la Biblia dice que seguía diciendo, me dijo el Señor que voy a tener un hijo. Ahí le va donde dice que el año próximo lo va a tener. Génesis 17, 21. Ya van 24 años, el año que entra ya le dijo. ¿Y sabe qué significa esto? O sea, voy a vivir todavía otro año. 17, 21. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de conseguir. Génesis 18 del 11 al 14. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, lo jalaba siempre, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí tenía donde estaba. Gracias. No, pero me dijeron 3 versos. Ahí le dice que el año que entra. Me lo pasé. 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Es que le leí el 17, verso 17. El año que viene. El año que viene. Y vamos a leer los últimos 3 versos de Romanos 4, hermano, que son preciosos y tienen que ver con usted y conmigo. Romanos 4. De la misma manera que Dios justificó a Abraham, nos va a justificar a nosotros, nos ha justificado a nosotros. Verso 23, 24 y 25. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham creyó en un Redentor que todavía no venía, y nosotros creemos en un Redentor que ya vino. Vemos para atrás la cruz, después de la cruz, ¿verdad? A él antes y a nosotros después, igual nos es contada por justicia la fe del Señor. Y nada más para cerrar, vea cómo comienza el 5. Ya dice Pablo, entendiendo todo esto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es la salvación, hermano, recibir la justificación, nacer de nuevo, ser injertados en el cuerpo de Cristo, hacer la paz con Dios otra vez. Todo eso es parte de la doctrina de la gracia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos incluiste, Señor, en esa promesa. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo ya tenías un plan redentor para alcanzar a todos los que en ti creyeran, Señor. Gracias porque dices, como Dios que eres, la salvación es mía. Tú no puedes hacer nada por ti. Yo te la doy, yo te la regalo, yo te la entrego. Solo recíbela por fe en mi Hijo Jesucristo. Y si aquí hay una persona, si tú no tienes al Señor Jesucristo, tú le puedes decir en este momento, yo quiero ser justificado, yo quiero recibirte en mi corazón, yo quiero creer en ti. Dile ahí desde tu lugar al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento de mi vida, de mis pecados. Sé que tú eres el Salvador que murió en esa cruz, que derramó su sangre y que me puede limpiar mis pecados. Y me quiere dar vida eterna y quiere tener una vida de compañerismo. Señor, me arrepiento, quiero recibir el perdón de mis pecados. Entra a mi vida. Quiero hacerte el Señor de mi vida también y vivir para ti, y vivir para ti. Y la Biblia dice que si tú haces eso de tu voluntad, de tu corazón, lo ejerces y lo crees, dice la Biblia
que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que eres parte, hijo de Dios, heredero de la promesa y heredero de todas las cosas, al igual que Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias. Gracias por una salvación tan grande, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.